Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 3. Derecho Administrativo General. Volumen 2. D. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios. E. Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual. B. El contrato de servicios con prestaciones directas. Como una variante del Contrato General de Servicios, siguiente capítulo 5 de la LCSP, la ley introduce como novedad absoluta dentro del contrato de servicios, un contrato de servicios que lleve aparejada la prestación directa a favor de la ciudadanía en su artículo 312 que establece. Art. 312 LCSP. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, se deberán cumplir las siguientes prescripciones. A. Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. B. El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada, de cuidar del buen orden del servicio, de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la Administración, y de entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado, con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. C. Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser objeto de embargo. D. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio, y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía de que se trate. F. Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia administración contratante. Si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. En estos casos, a efectos de evitar la confusión de plantillas, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo con el personal al servicio de la administración, y los trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán mediante los correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones. G. Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313, serán causas de resolución de los contratos de servicios tratados en el presente artículo, las señaladas en las letras C, D y F del artículo 294. 4. El fomento. La configuración de España como un Estado social y democrático de derecho habilita a los poderes públicos,
tal como se desprende del art. 9 de la Constitución, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y grupos en que se integran sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que dificulten o impidan su plenitud, y a facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En definitiva, como vemos, se plasma en nuestra Constitución una tipología de Estado intervencionista. Por actividad de fomento se entiende aquella modalidad de intervención que consiste en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos. 4,1. Concepto. La acepción vulgar del fomento lo identifica con cualquier actividad pública que se encamine a mejorar en algún aspecto, especialmente en lo económico, las condiciones de vida del país, cualesquiera que sean los medios que para ello se utilicen. Así, Jordana de Pozas define el fomento como la acción de la administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar la coacción ni crear servicios públicos. No obstante, Garrido Falla y Entrena Cuesta, aún aceptando dicho concepto, lo corrigen levemente al estimar que la actividad fomentada no ha de ser exclusivamente de los particulares o privada, sino que puede ser también actividad de otros entes públicos. Por su parte, García de Enterría lo define como la actividad jurídica de la Administración que comporta el otorgamiento de auxilios directos o indirectos para servicios o actividades que complementen o suplan los atribuidos al ente público. La actividad de fomento responde, pues, a las siguientes características. Se trata de una actividad protagonizada por la administración pública mediante el ejercicio de sus potestades. Su finalidad es la de proteger o promover servicios, actividades, establecimientos o riquezas consideradas de carácter público. Por lo general, sus destinatarios son los particulares, aunque también pueden serlo los entes públicos, los cuales sin sentirse coaccionados, cooperan voluntariamente en la satisfacción de necesidades públicas o de utilidad general. 4,2. Los medios o técnicas de fomento. A pesar de sus múltiples variedades, Jordana de Pozas contempla las técnicas de fomento con arreglo a un doble criterio. 1. Según la forma de actuación sobre la voluntad de los sujetos fomentados, los medios pueden ser positivos y negativos. Los primeros otorgan prestaciones, bienes o ventajas a favor del titular al que se trata de estimular, mientras que los negativos imponen obstáculos o cargas que dificultan indirectamente aquellas actividades opuestas a las que se quieren fomentar, como puede ser un impuesto sobre las bebidas alcohólicas o sobre el tabaco, siempre que tal gravamen no se imponga con fines fiscales sino con fines disuasorios. No obstante lo anterior, hay que aceptar con reservas que los medios negativos, por su naturaleza indirectamente coactiva y negativa, puedan ser considerados en sentido estricto medios de fomento. 2. Según el objeto, es decir, en función de las diversas ventajas que se otorgan a los particulares cuya acción pretende promoverse, se distingue entre medidas honoríficas, como las condecoraciones militares o civiles, el otorgamiento de títulos nobiliarios, los títulos honoris causa, etc., económicas como primas, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc., las cuales además se pueden subclasificar entre directas e indirectas, y jurídicas, como el otorgamiento de concesiones preferentes a los descubridores de minas o aguas subterráneas, etc. 3. Un resumen de las principales medidas de fomento según esta última clasificación podría ser: medidas de fomento, medidas honoríficas, títulos nobiliarios, condecoraciones, premios no económicos, menciones, medidas económicas, directas o reales, anticipos, premios o primas, subsidios, seguros, uso y disfrute de bienes públicos, indirectas, subvenciones, exenciones y desgravaciones, medidas jurídicas, preferencia en concesiones, fomento honorífico.
Dentro de esta categoría se encuentran todos aquellos medios de fomento que tienen su base fundamental en el sentimiento del honor y la natural tendencia del ser humano hacia la diferenciación y distinción, hablándose en este caso de concesión de títulos honoríficos, condecoraciones civiles y militares, y menciones especiales que se otorgan a individuos concretos. Son los medios de fomento más antiguos, si bien en la actualidad han perdido mucha importancia. Ahora bien, un sector de la doctrina pone de manifiesto que, con este tipo de medidas más que de técnicas administrativas de fomento, cabría hablar de facultades de la administración para recompensar a sus ciudadanos distinguidos, siendo por tanto la actividad paralela y la antítesis de la potestad sancionadora. Existen multitud de medidas de fomento de esta naturaleza, otorgadas por las administraciones públicas más diversas, títulos nobiliarios, condecoraciones civiles y militares, admisiones en una orden o colectividad determinada, menciones especiales a empresas y particulares, títulos de empresa ejemplar, hijo adoptivo, hijo predilecto, etc., calificaciones o menciones especiales en centros docentes, sobresaliente cum laude, profesor emérito, etc. No obstante la imposibilidad de unificar el variado régimen jurídico de los diversos medios honoríficos de fomento, podemos decir que el acto de concesión suele ser discrecional, aun cuando pueda exigirse la previa incoación de un expediente o se reserve aquel a las más altas autoridades u órganos del Estado, como sucede en el caso de concesión de títulos nobiliarios y que el beneficiario adquiere, no solo derechos, sino también determinadas obligaciones. Medios económicos. Los incentivos económicos ocupan hoy un lugar relevante entre las medidas de fomento de la actividad de los particulares hacia fines considerados de interés general. Por ello, el fomento mediante estímulos jurídicos y económicos ha constituido siempre un título habilitante que ha permitido a la Administración intervenir, ordenar y controlar las actuaciones privadas apoyadas por ayudas públicas. En cuanto a las clases de estímulos económicos, la doctrina distingue entre aquellos que no significan para la Administración un desembolso inmediato, sino más bien una pérdida de ingresos, como las exenciones y desgravaciones fiscales, de aquellos otros auxilios directos que comportan una efectiva salida de dinero público a favor de un particular o de otra administración pública. Dentro de esta clase se incluyen los anticipos, préstamos reintegrables con bajo interés o sin él, premios o primas, otorgados en función de circunstancias objetivas en relación con determinadas cosas o actividades, subsidios en función de circunstancias personales, vejez, número de hijos, etc., y seguros de beneficios industriales, que garantizan un interés mínimo determinado a sus beneficiarios por el ejercicio de una determinada actividad. Dentro de las ventajas económicas cabe distinguir entre aquellas de carácter real, consistentes en el uso o aprovechamiento de una cosa de dominio público o de propiedad administrativa, y las que tienen carácter financiero, o aquellas que reciben determinados sujetos, bien porque la Administración acuerda un desembolso económico a favor de ellos, o bien porque les exime de ciertas obligaciones de carácter fiscal. De aquí la distinción entre auxilios financieros directos e indirectos. Entre los primeros se encuentran anticipos. Son préstamos sin interés o a tipos más reducidos que los del mercado. Premios y primas a la producción. Se trata de auxilios a los que el beneficiario tiene derecho si reúne determinados requisitos legalmente establecidos. Subsidios. No son otra cosa que premios o primas de percepción periódica. Subvenciones. Aunque en sentido amplio puede decirse que todas las ventajas económicas son subvenciones, en sentido estricto la subvención se caracteriza por la entrega, normalmente discrecional, de una cantidad de dinero a fondo perdido, esto es, sin obligación de reintegro. Por su importancia, merece un apartado específico. El principal auxilio financiero indirecto lo constituyen las exenciones tributarias. 4,3. Las subvenciones públicas, concepto de subvención. Como venimos diciendo, junto a las técnicas de intervención directa, las administraciones públicas utilizan otras vías, no directas pero sí positivas, mediante las que inciden en el comportamiento de los ciudadanos, dando respuestas a demandas sociales de personas y entidades públicas o privadas.
Estas vías de actuación son las técnicas de fomento, mediante las cuales las administraciones ofrecen estímulos positivos, principalmente ayudas y subvenciones, a los ciudadanos y empresas que satisfacen determinados fines fijados previamente en atención al interés general. Sobresale así en esta técnica la idea de colaboración frente a la de imposición, por cuanto se trata de medidas que ofrecen los poderes públicos a fin de conseguir determinados objetivos, decidiendo libremente el particular si opta o no por la consecución de estos. La misión de los poderes públicos es, aquí, no realizar la actividad, sino impulsar a la iniciativa privada para que sea ella quien la realice. Al incidir sobre los derechos de los particulares, deben tener cobertura legal. El régimen jurídico de las subvenciones se encuentra regulado actualmente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. Se trata de una ley extensa y compleja, reformada en numerosas ocasiones y con algunos concretos puntos declarados inconstitucionales. Sin perjuicio de recomendar una consulta detenida a su texto para profundizar en el tema, haremos en esta sede una sinopsis de los puntos más destacados de la misma. Para empezar, la ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas. Se advierte que en esta ley son numerosas las alusiones a la Ley 0/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que luego de su derogación no se han actualizado, problema común a otros textos normativos, por lo que siguen formando parte del texto de muchos artículos. En la medida que sea posible, estas alusiones deben entenderse hechas a las normas correspondientes de la actual regulación sobre esta materia, contenida en las leyes 39/2015 y 40/2015. Artículo 2. Concepto de subvención. 1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. A. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. B. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. C. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una administración, cuyos presupuestos se integren en los presupuestos generales de la administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad, como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar, en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 3. Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la administración local, a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos. A. Las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de la seguridad social. B. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. C. También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del sistema de seguridad social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España,
así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. D. Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. E. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. F. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. G. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. H. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración Pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito. La LGS también excluye de su ámbito de aplicación algunas subvenciones de corte muy determinado. En su art. 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. A. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. B. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. C. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio de financiación de los partidos políticos. D. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 4.3.1. Principios que rigen la concesión de subvenciones. Ya la exposición de motivos cita como primer principio que orienta la legislación en materia de subvenciones, el principio de transparencia. Dicho principio junto con otros se recoge en el artículo 8 de la LGS que establece. Artículo 8. Principios generales. 1. Los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores. 3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios. A. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. B. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante. C. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 4.3.2. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones. Los requisitos que la LGS establece para que se otorguen subvenciones vienen recogidos en el artículo 9, que establece: 1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de una subvención, las administraciones públicas o cualesquiera entes deberán comunicar a la Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común. 2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley. 3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial correspondiente. 4.
Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos. A. La competencia del órgano administrativo concedente. B. La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención. C. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación. D. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico en los términos previstos en las leyes. E. La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 4.3.3. Órganos competentes para conceder subvenciones. Art. 10 LGS 1. Los ministros y los secretarios de Estado en la Administración General del Estado, y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros, o en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite. En el caso de convocatorias que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23,2b de esta ley y 58,2 de su reglamento, fijen además de la cuantía total máxima, una cuantía adicional, el importe indicado en el primer párrafo de este apartado debe entenderse por referencia al global que resulte de la cuantía máxima y la cuantía adicional prevista. Este importe global se reflejará en la propuesta de acuerdo que se someta a autorización, de forma que, una vez adoptado el acuerdo, la autorización se entenderá efectuada hasta ese importe. De no reflejarse en la propuesta de acuerdo la cuantía adicional, será necesario recabar nueva autorización del Consejo de Ministros. La referida autorización no implicará la aprobación del gasto, que en todo caso corresponderá al órgano competente. 3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local. 4.3.4. Beneficiarios y entidades colaboradoras. A. Conceptos legales. Art. 11 LGS 1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento, o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 3. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de esta ley. Art. 12 LGS 1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los que, habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria, tengan encomendadas exclusivamente las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas, organismos o entes de derecho público, y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 3. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales. Ver requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora. A. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. B. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial, o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. C. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. D. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. F.
tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. G. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. H. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan. Y no podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11,3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. J. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que hubiesen concurrido a cuellas. 3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley, las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30,4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b, d, e, f, g, h, i y j del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinen. 5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a y h del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de 5 años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20c del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002 de 16 de junio. 7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 4.3,5. Procedimiento de adjudicación de las subvenciones. El artículo 22 de la LGS establece los distintos procedimientos de concesión de subvenciones estableciendo al efecto. 1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de las administraciones públicas,
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones. A. Las previstas nominativamente en los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado, aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión, que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. B. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. C. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, art. 23 LGS. 1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo, y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS, y un extracto de la misma, en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20,8. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido. A. Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. B. Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles, o en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones. C. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. D. Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. E. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. F. Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. G. Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo. H. Plazo de resolución y notificación. I. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. J. En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley. K. Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. L. Criterios de valoración de las solicitudes. M. Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos
ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo F del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, o en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución. La presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional 18ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la citada disposición adicional 18ª, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días. 5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsan en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Procedimiento de concesión directa art. 28 LGS. 1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. 2. El Gobierno aprobará por Real Decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo C del apartado 2 del artículo 22 de esta ley. 3. El Real Decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos. A. Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública. B. Régimen jurídico aplicable. C. Beneficiarios y modalidades de ayuda. D. Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras. Procedimiento de aprobación del gasto y pago. Artículo 34 LGS. 1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes administraciones públicas. 2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente. 3.
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta ley. 4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. 5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se jale al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 4.3.6. Reintegro de subvenciones. En los casos y supuestos previstos, nulidad o anulabilidad de la subvención, etc., la LGS regula también, de forma detallada, el régimen jurídico del reintegro a la administración concedente por el beneficiario de las cantidades percibidas en concepto de la subvención. Como causas de reintegro, la LGS establece, además de las de nulidad y anulabilidad conforme a la LPAC, las siguientes art. 37. A. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello, u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. B. Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. C. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. D. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. E. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. F. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. G. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. H. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. Y en los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo N del apartado 3 del artículo 17 de esta ley, o en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención. 3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta ley, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. Artículo 39. Prescripción. 1. Prescribirá a los 4 años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro. 2. Este plazo se computará en cada caso. A. Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora. B. Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del artículo 30. C. En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo. 3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá. A. Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro. B. Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, en el curso de dichos recursos. C. Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro. 4.3.7. Infracciones y sanciones. Finalmente, la LGS regula en su título IV, artículos 52 a 69, las infracciones y sanciones en materia de subvenciones, incluyendo su tipificación en faltas leves, graves y muy graves, las responsabilidades, el procedimiento sancionador, las concretas sanciones para cada tipo de falta y la prescripción de unas y otras. A estos efectos, constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en esta ley, y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. Destacamos lo dispuesto en el art. 54. Las acciones u omisiones tipificadas en esta ley no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos. A. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. B. Cuando concurra fuerza mayor. C. Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó a Cuella. 4.3.8. Subcontratación de las actividades subvencionadas. Artículo 68.1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario, sin otras excepciones que las establecidas en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación sin establecer límites cuantitativos, el beneficiario no podrá subcontratar más del 50% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 5. La actividad arbitral.
Actividad administrativa arbitral es aquella que realiza la administración pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados sobre derechos privados o administrativos en los que ella misma no es parte. Se trata de una actividad de importancia menor que las anteriores, si bien está ganando espacio entre ellas por la decidida voluntad del legislador de interponer medidas de conciliación de este tipo entre partes para la resolución de conflictos en todos los ámbitos de actividad. La Administración resuelve, en efecto, litigios, no judicializados, es decir, no incoados ante los juzgados y tribunales, entre particulares en múltiples ocasiones, en todos aquellos casos en que con carácter obligatorio o por sumisión voluntaria de las partes, como ahora suele establecer el legislador, los órganos de la Administración, calificados o no de arbitrales, resuelven controversias entre los administrados. El contenido del acto arbitral recibe habitualmente la denominación de laudo, se aproxima, pues, a las sentencias o decisiones judiciales en cuanto a aplicación objetiva de las normas jurídicas. En todo caso, el órgano decisor no puede resolver en vista de un fin específico, ni siquiera de interés público, sino solamente con arreglo a un fin de justicia, análogo a aquel que persiguen los órganos jurisdiccionales. La función arbitral se está convirtiendo en la figura central de la intervención administrativa en aquellos sectores de servicio público abiertos a la libre competencia entre varios operadores o concesionarios, como ocurre en el sector de las telecomunicaciones, y en general, es una herramienta capital de intervención para todas las llamadas administraciones independientes, como la Comisión Nacional de la Competencia, CNC, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, obligados a dirimir graves conflictos económicos entre particulares. En la esfera local, destaca en esta actividad arbitral la labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMIC, órganos de información, orientación y asesoramiento a los consumidores, con actuación en el ámbito municipal, entre cuyas funciones suele figurar servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos entre consumidores y usuarios, de una parte y prestadores de bienes y servicios de la otra parte. Además, suelen estar capacitadas para remitir a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un acuerdo a pesar de su intervención. La regulación de estas oficinas suele realizarse a nivel autonómico, generalmente en el seno de las leyes de defensa y protección de los consumidores y usuarios. El Centro de Información y Documentación del Consumo, CIDOC, dispone en su página web de un listado de OMIC a nivel nacional. Su creación suele ser optativa por parte de las entidades locales. Con objeto de facilitar a los consumidores y usuarios la formulación de reclamaciones, es habitual imponer legalmente la existencia a disposición de los consumidores de un libro de quejas y reclamaciones, debidamente numerado y sellado por la Administración, así como la instalación de carteles indicativos de su existencia a todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o presten servicios a consumidores. Esta hoja de quejas y reclamaciones es un instrumento a disposición de las personas o empresas titulares de actividades y de las personas consumidoras y usuarias para resolver los posibles conflictos que pudieran surgir en la venta o contratación de bienes o servicios, por lo que es habitual que sea remitida a estos servicios locales de resolución de conflictos, como paso previo a su posible judicialización. Aunque se trata de una figura poco o nada perfilada de forma general, además de estas características generales, podemos ofrecer un ejemplo de las funciones que estas oficinas de información al consumidor tienen asignadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La información, ayuda y orientación a las personas consumidoras para el adecuado ejercicio de sus derechos. La recepción, registro y acuse de recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje de las personas consumidoras, y su remisión a las entidades u órganos correspondientes. Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos. Elevar consulta a los consejos provinciales o al Consejo Andaluz de Consumo en aquellos asuntos que se consideren de interés o relevancia para las personas consumidoras. Suministrar, a través de los órganos competentes en materia de consumo de la Administración de la Junta de Andalucía, la información requerida por las distintas administraciones públicas.
Recibir peticiones concretas, elevando estas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan, o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios. Facilitar a las personas consumidoras, así como a las organizaciones o asociaciones de estos, los datos referentes a registro y autorización de bienes o servicios, así como de los que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o peligrosidad, facilitar información sobre sanciones firmes, impuestas en el plazo de 3 años, por infracciones contra los derechos de las personas consumidoras, y la regulación de los precios y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos. Para el desarrollo de las campañas y programas, podrá contarse con las propuestas y colaboración de las organizaciones o asociaciones de personas consumidoras existentes dentro del ámbito de su actuación. Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones de personas consumidoras, así como facilitar a estas toda la información necesaria sobre la existencia y actividades del resto, potenciando así el asociacionismo entre ellas. Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como potenciar su investigación y estudio.